Cuando alguien toca tu puerta a las 7 de la mañana con rosas en la mano, no siempre es una buena señal. Sobre todo si ese alguien es el hombre que 10 años antes te miró a los ojos y te dijo que ya no te amaba, que la quería a ella, que necesitaba ser feliz. Ahí estaba él en mi puerta, con las manos temblando y los ojos rojos de no haber dormido, y yo lo miré en silencio, porque en ese momento entendí algo que tardé años en aprender: el karma no avisa. Simplemente. Esta es mi historia. Llevábamos 17 años juntos cuando todo se derrumbó. Nos conocimos cuando yo tenía 26 años. Él era 3 años mayor, trabajaba en ventas, y tenía esa forma de entrar a un cuarto y hacer que todos lo miraran. A mí me conquistó en 2 semanas, nos casamos al año y medio. Construimos una vida, una casa propia, 2 hijos, Valentina y Marcos, vacaciones en familia cada diciembre. Yo trabajé durante 9 años en una empresa de seguros y cuando él me pidió que dejara de trabajar para estar con los niños, lo hice sin dudarlo, porque confiaba en él, porque creía que éramos equipo, porque jamás se me ocurrió que el hombre que cargó a nuestra hija en sus brazos, la noche que nació podía estar mirando a otro lado, pero lo estaba. Si quieres saber cómo termina esta historia, quédate, porque el final lo cambia todo. Lo descubrí un martes cualquiera, mientras lavaba la ropa. Encontré en el bolsillo de su camisa, esa camisa azul que le regalé en su cumpleaños, un recibo de cena, un restaurante que yo no conocía. Una fecha en la que él supuestamente había tenido una reunión de trabajo era para 2 personas. Había una copa de vino tinto y una de vino blanco. Él solo toma tinto, no le dije nada ese día. Esperé, revisé, junté piezas con esa calma helada que te da el dolor cuando todavía no termina de entrar. Tardé 3 semanas en saber su nombre: Daniela, su secretaria. Llevaba trabajando con él casi 2 años. El día que lo confronté, no negó nada. Se quedó sentado a la mesa del comedor, con las manos cruzadas, y me dijo algo que nunca voy a olvidar: hace tiempo que no soy feliz. Lo nuestro se acabó. No quiero hacerte daño, pero tampoco puedo seguir mintiendo. Como si él fuera la víctima, como si yo le hubiera pedido algo. Tenía 42 años, 2 hijos, una hipoteca y ningún ingreso propio. Y en 20 minutos, mi vida entera se partió en dos. Los primeros meses fueron los más duros. Él se fue a vivir con ella, en el apartamento que rentó a 3 colonias de la casa que habíamos comprado juntos. Yo me quedé con los niños y con una cuenta bancaria que alcanzaba para 3 meses, 4 si era muy cuidadosa. Hubo noches que me senté en el piso de la cocina, con la espalda contra la alacena, y simplemente no supe cómo levantarme. No de tristeza, de agotamiento, del tipo de cansancio que no tiene nombre, pero tenía 2 hijos durmiendo en el cuarto de al lado, y eso a veces es suficiente para ponerse de pie. Un día me di cuenta de algo. Yo llevaba 17 años construyendo la vida de otra persona. Ya era hora de construir la mía. Si esta historia te está llegando, dale like. Me ayuda a seguir contando historias como esta. Volví al mercado laboral con un CV que tenía un hueco de 9 años. No fue fácil. Las primeras 10 entrevistas no llegaron a nada, pero una excompañera de la empresa de seguros me recomendó para un puesto administrativo en una constructora pequeña. Sueldo modesto, horario partido. Acepté sin pensarlo 2 veces. Estudié en las noches, cuando los niños dormían, un diplomado de gestión de proyectos, después otro de bienes raíces, no porque tuviera un plan grandioso, sino porque necesitaba sentir que avanzaba aunque fuera un centímetro, y los centímetros se acumularon a los 2 años. Estaba coordinando ventas de propiedades. A los 4 ya tenía cartera propia de clientes. A los 6 abrí mi propia pequeña agencia con una socia. No me hice millonaria, pero me hice libre, y eso vale más de él. En todo ese tiempo supe lo justo, que él y Daniela se habían casado, que habían tenido un hijo, que el negocio que él había montado, una distribuidora, había tenido buenos años al principio. Mis hijos lo veían cada 15 días. Yo no le preguntaba, y ellos entendieron sin que yo les dijera nada que esa era la frontera correcta. El año pasado, Valentina me contó sin querer, en medio de una conversación sobre otra cosa, que su papá había tenido problemas en el negocio. No pregunté más, pero empecé a atar cabos. Supe por fuentes del gremio inmobiliario, porque en este negocio todos se conocen, que la distribuidora había cerrado.
malas decisiones, deudas, un socio que se fue llevándose clientes, y que Daniela, la misma mujer por la que él había destruido su familia, lo había dejado 6 meses antes. Dicen que se fue con alguien más joven. No sé si es verdad. No me importa. Lo que sí sé es que un martes, casi exactamente 10 años después de que encontré ese recibo en el bolsillo de su camisa azul, alguien tocó a mi puerta a las 7 de la mañana, con rosas, rosas rojas, un poco mustias, como compradas de prisa. Abrí la puerta y lo miré. Estaba más delgado, más viejo, con esa mirada de alguien que ha estado dando vueltas en círculos buscando la salida y no la encuentra. Me dijo que lo sentía, que había sido un idiota, que nunca había dejado de... Lo detuve ahí, no con enojo, sin gritar, sin llorar. Solo levanté la mano suavemente y dije, llegaste tarde. Cerré la puerta no con un golpe, despacio, con la misma calma con la que había reconstruido cada parte de mi vida que él había roto. Lo que me tomó años entender es que el karma no es venganza. No es que el universo haga sufrir a alguien para que tú sientas placer. El karma es esto, que las personas que te abandonaron en tu momento más bajo, un día te necesiten en su momento más bajo, y que para entonces tú ya hayas sanado lo suficiente como para no necesitar absolutamente nada de ellas. Si esta historia te llegó, probablemente sea porque tú también has estado en ese piso de la cocina alguna vez, o porque alguien que conoces está ahí ahora mismo. Cuéntamelo en los comentarios. ¿Alguna vez el karma llegó tan tarde que ya ni lo esperabas? Porque aquí, en este canal, te digo una cosa. El karma siempre llega, suscríbete y activa la campanita ON para no perderte la historia de la semana que viene. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, compártelo con ella.